Señoras y señores diputados, tomo la palabra en esta tribuna para defender un proyecto de ley en el que damos efectividad a la voluntad de Su Majestad el Rey de abdicar en favor de su sucesor y damos cumplimiento a la voluntad constituyente que estableció claramente el procedimiento a seguir en este caso. Y como ocurre y debería ocurrir cuando un país cumple con su norma fundamental, afrontamos este trámite con la naturalidad que supone seguir las reglas que en ella acordamos, en un marco de normalidad constitucional en el que toma su fundamento la norma que hoy debatimos y el trámite que en esta jornada afrontamos. Un marco en el que adquiere sentido la continuidad de las instituciones como un síntoma de estabilidad y de madurez democrática. Señorías, tenemos hoy el compromiso de atender el mandato constitucional del artículo 57.5, donde se nos pide que ratifiquemos la voluntad ya expresada por Su Majestad el Rey don Juan Carlos de abdicar su corona. Se trata, pues, de aprobar una ley orgánica que no dice sino que el Rey abdica la corona de España y que dicha abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley. Afortunadamente, al no existir dudas sobre el orden de la sucesión ni sobre la persona del sucesor, no ha sido necesario añadir ni una sola palabra más al texto que ustedes ya conocen. ¿Qué es lo que añade esta ley a los hechos ya conocidos? El Rey ya ha presentado su abdicación. Los españoles la conocen. Ahora lo que aguardan es a que nosotros la habilitemos y pueda iniciarse el proceso sucesorio. Señorías, no cambian los hechos, pero sí su formulación jurídica y constitucional. Ocurre que la abdicación que nos ha comunicado Su Majestad el Rey es una condición necesaria, pero no suficiente. La Constitución quiere que esa decisión sea ratificada por el órgano que representa a la soberanía nacional. No estamos aquí, pues, para modificar los hechos, sino para subrayar con nuestra ley que en España contamos con una monarquía parlamentaria, es decir, una democracia en la que todo cuanto afecte a la corona, como todo lo que atañe a las instituciones del Estado, exige la intervención de las Cortes. Son las Cortes españolas las que proclaman al Rey, le toman juramento, reconocen al príncipe, proveen a la sucesión cuando falta un heredero, nombran regente, tutor, etc. Por eso, porque somos una monarquía parlamentaria, lo que se nos pide hoy es que añadamos la condición necesaria que falta, es decir, que dejemos constancia de que las Cortes españolas conocen la abdicación del monarca y aprueban una ley que la hace efectiva. Esto, como saben, no es nuevo en nuestra historia. Todos los textos constitucionales que ha conocido España, desde nuestra primera Carta Magna de 1812, contemplaron la intervención de los representantes de la soberanía nacional en la abdicación del Rey. De hecho, las Constituciones de 1837, 1845, 1869 y 1876 exigieron una ley especial de las Cortes para que la abdicación fuera efectiva. Que dicha ley sea orgánica, como lo son todas las relativas a las instituciones centrales del Estado, se justifica por la especial trascendencia que encierra cuanto atañe a la sucesión de la corona. En suma, señorías, lo que se nos pide es que cumplamos el procedimiento que la Constitución exige para ratificar y hacer efectiva la decisión del Rey. Estamos, señorías, repito, ante un mandato constitucional y se espera que lo resolvamos con la misma naturalidad que todas las previsiones del proceso sucesorio. Quiero agradecer y aplaudir a todos los grupos de la Cámara que han anunciado ya su apoyo a esta ley, porque nos permite, además de cumplir con el mandato constitucional, ofrecer una imagen de seriedad y responsabilidad en el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Nadie entendería que los españoles exijamos la aprobación de las Cortes
para refrendar la abdicación del rey y, llegada la hora de otorgarla, nos negáramos a reconocerla. Señoras y señores diputados, esta es la materia que hoy nos ocupa y esta es nuestra responsabilidad. No estamos aquí para ninguna otra cosa. La forma política de Estado no está en el orden del día de esta sesión del Congreso de los Diputados. España es una monarquía parlamentaria con hondas raíces históricas porque así lo quieren los españoles, que dispusieron además en la Constitución que heredarán la corona los sucesores de don Juan Carlos. Lo quieren así porque ven en la monarquía el mejor símbolo de la unidad y permanencia del Estado y porque estiman que es la opción que mejor garantiza la imparcialidad, la estabilidad política, la continuidad de las instituciones y, en definitiva, la convivencia en paz, que es indispensable para el progreso y la prosperidad. Esta es la voluntad de los españoles tal y como está recogida en la Constitución, una voluntad inequívoca, que no está reñida con las críticas y que no nos corresponde a nosotros enmendar ahora, sino reconocerla tal como es decir, como la expresa la gran mayoría de nuestros compatriotas. No estamos haciendo sino sintonizar con el sentir de los españoles, los de 1978 y los de 2014, tal y como ellos mismos lo expresan. Señorías, después de la experiencia de estos 40 años, sería necesario estar ciego de obstinación para no reconocer los méritos que ha cosechado el rey que ahora nos deja, su empeño por encarnar la concordia de todos, su capacidad para ser el mejor símbolo de nuestra democracia en el mundo y, no lo olvidemos, el cuidado que ha puesto en la preparación de quien está llamado a sucederle. Pero repito, señorías, la forma política de Estado no está en el orden del día de esta sesión de la Cámara. Aquí, como he dicho al principio, nos corresponde atender al mandato constitucional del artículo 57.5. Señoras y señores diputados, el primer relevo en la jefatura del Estado que se realiza bajo la vigencia de esta Constitución tiene, además de su trascendencia intrínseca, el significado profundo de dar cuenta de que el gran acuerdo nacional que la Constitución plasmó continúa dando frutos. Actos como el de hoy y mayorías como las que van a respaldar esta ley lo prueban. Nunca en la historia de los 2 últimos siglos se ha producido la sucesión en la jefatura del Estado con la normalidad con que se produce esta. Muchas personas tal vez lamentan la abdicación del rey, otras la aplauden, pero a ningún español le intranquiliza, porque nadie considera que se haya producido un vacío en el poder ni que se haya abierto una etapa de incertidumbres. España permanece tranquila porque se apoya en la estabilidad de su sistema político y la solidez de sus instituciones constitucionales. Es en este marco de normalidad constitucional en el que debemos incardinar el significado del proceso que se abre con la aprobación de esta ley. Se da por vez primera cumplimiento a una previsión constitucional, la que establece la sucesión en la jefatura del Estado en un régimen de monarquía parlamentaria y se hace en los propios términos de la Constitución. En este sentido, la importancia de la norma radica en que la sencillez de su contenido es la mejor prueba del correcto funcionamiento de los engranajes constitucionales en torno a la sucesión. Vista esta cuestión, no sería justo ni adecuado desconocer la singularidad de este momento ni dejar de recalcar ante esta Cámara lo que ha supuesto para nuestro país el reinado de don Juan Carlos, los casi 39 años en que ha desempeñado la jefatura del Estado, ni lo que suponen tanto su abdicación como la sucesión misma. Señorías, la página de la historia de España que hoy comienza a cerrarse registra una transformación formidable de nuestro país.
A veces lo olvidamos. Hace 39 años, España era una economía con un desarrollo medio, un país sin libertades fundamentales, una sociedad bastante cerrada sobre sí misma y un actor internacional aislado de sus vecinos y poco relevante en la escena internacional. Hoy, a pesar de las dificultades y de la larga crisis de estos últimos años, a pesar de todos los problemas que aún tenemos que superar, hoy España es una economía desarrollada, un país de derechos y libertades, una sociedad abierta al futuro y un actor internacional integrado y respetado. Hemos dejado hace tiempo de ser una democracia en construcción. Somos una democracia consolidada y estable. Y este gran proceso de transformación es el fruto de la decisión de la sociedad española de escribir su futuro en concordia y libertad. Es el fruto de la dirección que supieron imprimir al mismo los gobiernos de distinto signo político que a lo largo de estos años han compartido los valores básicos de la convivencia, la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Y sin la menor duda es también el fruto del impulso y el liderazgo catalizadores del cambio que don Juan Carlos imprimió a su reinado desde el mismo momento de su proclamación. Hábil piloto de una transición llena de riesgos, decidido defensor de la democracia ante la más grave amenaza que la misma sufrió e impecable ejecutor del papel arbitral y moderador que la Constitución le asigna, don Juan Carlos ha cumplido en cada momento los distintos papeles que la peripecia nacional requería con prudencia, con templanza y con firmeza. Se propuso ser el rey de todos y lo logró. Lo logró promoviendo el diálogo y el entendimiento de quienes se habían considerado adversarios irreconciliables. Lo logró reconociendo y fomentando la riqueza de la diversidad donde se había querido imponer una falsa uniformidad. Lo logró dando los pasos necesarios y escogiendo a las personas adecuadas, y es obligado aquí recordar una vez más al recién desaparecido Adolfo Suárez, para una transformación de nuestro sistema político que continúa sirviendo de ejemplo fuera y encauzando nuestra convivencia dentro. Decía por ello antes que de ninguna manera puede su contribución calificarse de ordinaria. A don Juan Carlos le tocó un papel de excepción y lo desempeñó excepcionalmente. Más tarde, ahormadas constitucionalmente las funciones del jefe del Estado, el rey ha sabido servirlas con mesura y discreción. Por lo uno y por lo otro es acreedor a la gratitud de los españoles, de quienes formamos parte de las generaciones que han vivido su reinado y de quienes la seguirán. Y es en ese sentido en el que podemos hablar de un momento histórico, de un hito en una trayectoria, la de la España constitucional, que ve en este relevo una prueba más de su madurez. Cambiamos de página, pero seguimos escribiendo el libro de nuestra convivencia. Señorías, respetar la Constitución, sus normas y sus valores, pero también sus procedimientos, incluido el que la misma establece para su reforma, es lo propio de una democracia madura como la española. Cuando se aprobó nuestra Constitución, algunos de quienes hoy se sientan en esos bancos ni siquiera habían nacido. Otros, como yo mismo, apenas habíamos alcanzado la edad para votar. Y, sin embargo, todos nos sentimos parte y protegidos por esa Constitución que tiene entre sus funciones la de asegurar una comunidad política que haga valer los derechos de todos los españoles, al margen de sus creencias, de sus ideas o de las generaciones a las que pertenezcan. Ese valor de la Constitución, como nexo de unión entre las generaciones, se pone hoy de manifiesto en una ley que, al amparo de aquella, ordena el tránsito generacional de la corona. Y creo que así lo entiende una clara mayoría del pueblo español,
que manifiesta en los distintos estudios de la opinión pública que se han sucedido en estos últimos días tanto su apoyo muy mayoritario a la decisión adoptada por don Juan Carlos como su respaldo al mecanismo de efectividad de la sucesión que se ha puesto en marcha. Sin duda, también este apoyo social mayoritario refuerza el significado político de este momento. Señoras y señores diputados, hablaba antes de cambio de página dentro del mismo libro de convivencia. Las funciones constitucionales atribuidas al rey, es decir, la de simbolizar la unidad y permanencia del país, arbitrar y moderar el regular funcionamiento de las instituciones, representar a nuestro país en el exterior y las demás que le atribuyen la Constitución y las leyes, requieren esencialmente el despliegue de grandes dosis de responsabilidad, serenidad, carácter, preparación, competencia y madurez. Tenemos la certeza, y la tienen la mayoría de los españoles, de que estas condiciones y cualidades concurren en don Felipe de Borbón y Grecia, llamado a convertirse, tan pronto entre en vigor esta ley, en rey de España. Señorías, esta conjunción de capacidades se ha ido labrando a lo largo de sus años de formación, en los que se cuidaron todos los aspectos relacionados con la alta misión que está llamado a cumplir, y también de los años, más de 20, de preparación práctica para esa tarea en sus diversas facetas. El príncipe de Asturias lleva más de 4 lustros conociendo los problemas y las ambiciones de los españoles, relacionándose con sus dirigentes y con sus conciudadanos de a pie, familiarizándose con los empresarios, con los sindicatos, con los pensadores, con los creadores culturales, con los artistas. Pero además, el príncipe se ha esforzado en conocer de primera mano, en apreciar y en defender la diversidad de nuestros pueblos y culturas. Don Felipe valora inmensamente ese patrimonio de diversidad y entiende la importancia de su contribución a la unidad de todos en una comunidad social y política que quiere mirar hacia adelante sin perder de vista lo mejor de lo que quedó atrás. En resumen, señorías, nos convoca aquí hoy la Constitución para que ratifiquemos, en nombre del pueblo español, la voluntad expresada por el jefe del Estado y así hacerla efectiva como corresponde a una monarquía constitucional. Todos somos conscientes de que estamos viviendo una jornada de excepción en nuestra historia parlamentaria. Excepcional porque es la primera vez que se nos convoca para esta tarea y excepcional por la trascendencia de nuestra resolución. Una jornada en la que pesan muchísimo nuestros acuerdos y carecen de trascendencia las discrepancias. Disponemos de ocasiones sobradas a lo largo del año para subrayar nuestras diferencias. No estamos aquí hoy para eso, sino para cumplir la voluntad de los españoles, que eso y no otra cosa es la Constitución. Lo que espera la nación de nosotros es que atendamos al deber de hoy con sentido de la oportunidad, altura de miras y responsabilidad. En otras palabras, señorías, que sepamos responder con la dignidad que exige la materia que nos ocupa, el marco en el que debatimos y nuestra propia condición de parlamentarios. Eso es lo que se espera de nosotros, la dignidad que corresponde a los que nos toca escribir esta página de nuestra historia en nombre de todos los españoles. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. De acuerdo con lo acordado en la
junta de portavoces. Ahora viene el turno de los grupos en el cual cada portavoz podrá fijar su posición y defender, si es el caso, las enmiendas o poner posición sobre ellas. En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba. Señor presidente, señoras y señores diputados, estamos aquí convocados en representación de todos los ciudadanos para debatir sobre la abdicación del rey Juan Carlos I. Una abdicación que es una de las formas de sucesión a la corona recogidas en nuestra Constitución. Estamos en una sesión parlamentaria que trae causa directa de la Constitución, concretamente de su artículo 57.5, en el que se encomienda a una ley orgánica la resolución de las abdicaciones. Una ley que, como todas, debe ser aprobada en esta Cámara. Examinemos siquiera brevemente el carácter de esa ley. Repito, una ley obligada por la Constitución. Resulta evidente que se trata de una norma en la que esta Cámara se limita a aceptar formalmente una decisión que es solo del rey, a la que a través de una ley orgánica se otorga efectos jurídicos. Permítanme que me haga retóricamente algunas preguntas. ¿Podría esta Cámara no hacer esta ley? No, no podría. Tiene que hacerla porque así lo establece la Constitución. Y una segunda pregunta. ¿Puede esta Cámara votar no a una ley que recoge la voluntad expresada libremente por el rey? O dicho de otra manera, ¿qué significaría un voto negativo a esta ley? Pues que o bien esta Cámara entiende que la abdicación no está bien formulada por parte del rey, lo que no es el caso, o que este Congreso no autoriza la abdicación del rey, lo que, entre otras cosas, comportaría el dislate de que esta Cámara le dijera al rey que debe seguir siéndolo, aunque él no quiera. En resumen, la Constitución nos mandata para hacer esta ley y, a mi juicio, no cabe otra posibilidad que votarla afirmativamente si la voluntad libre del rey de abdicar está correctamente acreditada, como es el caso. Una segunda reflexión. En la ley que hoy debatimos debemos decidir sobre la abdicación y solamente sobre la abdicación. La sucesión del rey está regulada en el artículo 57.1 de nuestra Constitución. No es eso lo que nos trae hoy aquí. Es obvio que esta Cámara puede discutir de todo, pero a la hora de votar debe quedar claro aquello a lo que estamos diciendo sí o no. No vamos a votar la sucesión del rey Juan Carlos I por su hijo el príncipe de Asturias. No, eso ya lo votamos. Lo votamos aquí, en esta Cámara, en 1978, y lo ratificó ampliamente por referéndum el pueblo español cuando aprobamos la Constitución. La sucesión del rey está regulada directamente en la Constitución. Su materialización, pura y sencillamente, es cumplimiento de nuestra Carta Magna. Y una tercera reflexión. La española es una monarquía parlamentaria, porque nuestra Constitución solo reconoce una soberanía, la soberanía popular. No existe una soberanía real y otra popular. No, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que dimanan todos los poderes del Estado. Así reza el artículo 2 de nuestra Constitución. Es decir, en España hay un rey, pero los españoles no somos súbditos, somos ciudadanos de pleno derecho. De esa soberanía que reside en el pueblo español dimanan, como decía, todos los poderes del Estado, también los de la corona, cuyas funciones y competencias están tasadas y explicitadas en la Constitución que ha sido refrendada por los españoles. Ese es el origen de su legitimidad. Ese es el origen de la legitimidad de la corona, la voluntad de los españoles ratificada libre y democráticamente en referéndum. Con estas breves reflexiones ya podría avanzar alguna de las razones del sí de mi grupo. Se trataría, con nuestro voto afirmativo, ante todo de cumplir la Constitución, que contribuimos
a elaborar, que votamos y que defendemos. Se trataría de cumplir la ley, que, como he venido expresando en esta Cámara, es una obligación ineludible, insoslayable del Congreso de los Diputados en un Estado de Derecho, cumplir la ley. Eso es lo que estamos haciendo aquí esta mañana. Votaremos sí porque es cumplir la ley y porque es cumplir nuestra Constitución. Pero hay algo más. Hay algo más. Con este voto positivo, los socialistas queremos reafirmar nuestra fidelidad al acuerdo constitucional. Aquel consenso que los socialistas aceptamos. Diría más, apoyamos decisivamente y que nos permitió sacar adelante la Constitución de 1978 y con ella iniciar el camino de paz, de convivencia, de libertad y de progreso que nos ha traído hasta aquí. Lo dijo magistralmente mi compañero Luis Gómez Llorente en el debate constitucional, aquí mismo, en esta Cámara. Cito textualmente: si democráticamente se establece la monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella. Lo explicó cabalmente Luis Gómez Llorente cuando dijo, y vuelvo a citar textualmente: los socialistas no ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí y ahora, pero sobrados ejemplos hay de que el socialismo en la oposición y en el poder no es incompatible con la monarquía, cuanto esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la voluntad de reformas y aún transformaciones que la mayoría del pueblo desee en cada momento, ya sea en el terreno político o en el terreno económico. Y lo enmarcó cuando añadió, y vuelvo a citar por tercera y última vez a Luis Gómez Llorente, lo siguiente: si en la actualidad el Partido Socialista no se empeña como causa central y prioritaria de su hacer en cambiar la forma de gobierno, es en tanto puede albergar razonables esperanzas de que sean compatibles la corona y la monarquía, en que la monarquía se asiente y se imbrique como una pieza de la Constitución susceptible de un uso alternativo por los gobiernos de derecha o de izquierda que el pueblo determine a través de su voto y que viabilice la autonomía de las nacionalidades y las regiones diferenciadas que integran el Estado. Y, señorías, 35 años después, los socialistas constatamos que aquellas esperanzas no se han visto defraudadas. España en estos 35 años ha tenido monarquía y democracia. En España en estos 35 años ha gobernado la derecha y la izquierda. En España en estos 35 años hemos sido capaces de llevar a cabo el proceso más profundo de descentralización administrativa y política de nuestra historia. 35 años después, los socialistas seguimos sin ocultar nuestra preferencia republicana, pero nos seguimos sintiendo compatibles con la monarquía parlamentaria. En resumen, el Partido Socialista, que tiene 135 años, cumple sus acuerdos. No va a romper el consenso constitucional. Y si un día estima pertinente que ese consenso se revise para sustituirlo por otro, lo hará a través de los cauces pactados, de los cauces legales. Nadie nos va a apartar del cumplimiento de la Constitución, nadie, tampoco a la hora de abordar sus reformas. Todas las propuestas de reforma son posibles, todas merecen una discusión, pero su aprobación debe seguir los cauces que esta Cámara estableció y que los españoles ratificaron en referéndum. Hoy, pues, nuestro voto positivo es también una ratificación del consenso alcanzado durante nuestra transición sobre la forma política del Estado. Es un voto positivo al consenso y, sobre todo, es un voto positivo a la convivencia que ese consenso nos ha permitido. Es, asimismo, señorías, un ejercicio de coherencia política. Estos días me he preguntado qué habría hecho el Gobierno de Felipe González o de José Luis Rodríguez Zapatero si la abdicación se hubiera planteado en su mandato. Y no tengo duda alguna. Habría traído una ley orgánica a las Cortes Generales y habría solicitado el sí en su tramitación. Pues bien, hoy en la oposición vamos a hacer lo mismo que habríamos hecho si estuviésemos gobernando.
Esa y no otra es la forma en la que entendemos los socialistas la responsabilidad y la coherencia en la acción política. En los temas de Estado, y este lo es, nos comportamos de la misma manera, estemos en el Gobierno o estemos en la oposición, de la misma manera. No quiero, sin embargo, dejar de apuntar aquí que el reconocimiento del carácter libérrimo de la decisión de abdicar del rey Juan Carlos no impide que mi grupo parlamentario exprese su opinión, más allá del respeto con el que siempre nos hemos manifestado frente a las decisiones del rey. Y quiero dejar claro que a mi grupo le parece bien la decisión del rey. Le parece bien. Que compartimos las razones con las que en su discurso a los españoles justificó el rey su decisión de abdicar. En particular, me gustaría señalar aquí el reconocimiento que en el discurso del rey del pasado 2 de junio se hace a las serias cicatrices que la crisis está dejando en nuestro tejido social. El balance autocrítico que, según el rey, la crisis nos ha obligado a hacer de nuestros errores y la necesidad de corregir esos errores con las transformaciones y las reformas necesarias. Como compartimos con el rey Juan Carlos que el príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa en España. Creo asimismo que es el momento para hacer un balance siquiera somero del reinado de Juan Carlos I. En los últimos días una idea se ha reiterado en todos los medios, la de que este reinado ha coincidido con el periodo más largo de paz, de libertad y de progreso de nuestra historia. Y es cierto. Para esa historia queda el decisivo papel del rey en nuestra transición democrática, su contribución a la estabilidad política y social que hemos vivido en estos años y su respeto hacia las distintas opciones políticas que conviven en nuestro país. Es algo que los socialistas queremos hoy aquí agradecer expresamente al rey Juan Carlos. Es cierto, pues, que podríamos inscribir este acto únicamente dentro de la normalidad constitucional. Sin embargo, el pleno que estamos celebrando hoy aquí es un acto de enorme trascendencia histórica y también política. Lo apunté hace un momento cuando me referí al discurso del rey, al último discurso del rey. No se trata únicamente de un relevo generacional. Debería ser algo más. Debería significar la apertura de un tiempo nuevo. Y digo debería, porque es evidente que el que así se produzca, el que de verdad ese cambio produzca o propicie un tiempo nuevo de diálogo y de renovación institucional, exige el esfuerzo de todos, no solo del nuevo rey, y en particular de los grupos políticos representados en esta Cámara. Porque este cambio de la jefatura del Estado se produce en un momento extraordinariamente difícil para España y, sobre todo, para muchos españoles. Me refiero a los millones de trabajadores y trabajadoras sin empleo. Pienso en los jóvenes que no tienen otra alternativa que abandonar nuestro país para encontrar un futuro. Hablo de las familias con dificultades para atender las necesidades de los más débiles, de los hijos, de sus mayores. Todos ellos, todos, nos reclaman que se abra un tiempo nuevo para nuestro país. Como he reiterado en varias ocasiones, España sufre, a mi juicio, 3 crisis simultáneas. Una social, a la que acabo de referirme. Una política, cuya principal expresión es la desconfianza hacia las instituciones. Y una crisis territorial. 3 crisis que exigen cambios, entre otros cambios constitucionales. Que exigen no un nuevo proceso constituyente, sino una reforma constitucional. Reformas con consenso, pero reformas al fin y al cabo, para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos, para cambiar nuestro sistema electoral, reformas que tienen que recoger en nuestra Constitución los avances sociales que en estas décadas se han producido y consolidarlos, reformas, en fin, para abordar nuestros problemas territoriales, el funcionamiento de nuestro Estado autonómico y hacerlo en una dirección federal. Son reformas que en estos momentos consideramos inaplazables e imprescindibles. El debate que hoy celebramos, la abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación en los próximos días del nuevo rey Felipe VI, deberían servir para abrir paso a un tiempo de cambios y reformas pactadas y consensuadas, cambios institucionales y cambios constitucionales también. No deberíamos desperdiciar ni la oportunidad política que hoy se nos abre
ni el impulso asociado a la llegada de un nuevo rey. Y así quiero terminar, deseándole al príncipe de Asturias lo mejor para su reinado, garantizándole el respeto y la lealtad del Grupo Socialista y ofreciéndole nuestra colaboración para abrir un tiempo nuevo que nuestro país necesita. Mi grupo va a votar que sí a la abdicación, para cumplir con la Constitución, para ser fieles al consenso que permitió su aprobación y como expresión de la voluntad de colaborar para abrir un tiempo nuevo que nos permita hacer frente a las crisis social, política y económica que vive nuestro país, que vive España. Nada más. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unió tiene la palabra el señor Durán. Silencio, por favor. Muchas gracias, presidente. Señor presidente del Gobierno, señorías, debo expresar, aunque brevemente, mis dudas acerca de si realmente los constituyentes esperaban, en el desarrollo del artículo 57 de la Constitución, el proyecto de ley en los términos presentados. Pero en cualquiera de los casos, no es intención alguna de este grupo parlamentario polemizar al respecto, entre otras cosas, porque nada tiene que ver y no tiene por qué afectar ni al actual jefe del Estado ni al futuro jefe del Estado. Entrando, pues, en materia, empezaré por nuestra posición de voto. Como ustedes saben, Convergencia y Unió, el grupo parlamentario que represento, se va a abstener en esta iniciativa legislativa, en este proyecto de ley orgánica. Se ha dicho a lo largo de estos días que estamos en un momento clave de la historia de España, que es el inicio de una segunda transición. Se nos ha recordado que Convergencia y Unió estuvo con Miquel Roca como ponente constitucional en la redacción, por tanto, de la Carta Magna. Relevantes las tres consideraciones y, precisamente por las tres, por cada una de ellas, nosotros nos vamos a abstener. Sí fuimos ponentes de la Constitución española. Sí defendimos y votamos esa Constitución. Sí lo fuimos en un momento clave para la historia de España. Otra cosa sería hoy hablar de qué historia y de qué España o de qué Españas. Y sí participamos activamente en la transición política. Pero precisamente por ello, hablando de esa transición, en esa primera transición, en la Constitución del 78, en ese momento clave que se recuerda de la historia de España, de esa España que se quería entonces constitucionalmente integrada por nacionalidades que no dejaba de ser expresión de naciones sin Estado, en cualquier tesis de derecho político o derecho constitucional, voy por pasos, por tanto, a explicar y razonar el porqué de esta explicación. Estamos discutiendo, eso es cierto, la abdicación, y el proyecto de ley lo que hace es pretender aceptar la misma, y son ciertas las observaciones técnicas, técnico-políticas hechas por el señor Rubalcaba. Estamos, por tanto, en un trámite de abdicación. En ese trámite de abdicación, nuestro grupo parlamentario quiere hacer un pequeño balance de cuál ha sido, a nuestro entender, el reinado o la condición y ejercicio de la jefatura de Estado por parte del rey Juan Carlos. Hacemos en términos positivos un balance, en términos globales, un balance positivo. Claro que hay claroscuros. Todo servidor público tiene claroscuros en su trayectoria. Seguro que cualquier otro también los tendría. Pero si hace poco elogiábamos, y hoy se ha recordado aquí, al que fuera primer presidente del Gobierno, creo que es justo también verter estos elogios respecto al rey Juan Carlos. Alguien dirá que
¿Son orígenes distintos? No precisamente. Los orígenes también van ligados el uno al otro. Hecho este balance positivo en términos globales, nos hubiese gustado a Convergencia y Unió, nos hubiese gustado a quien tiene hoy nuevamente responsabilidades de gobierno en Cataluña, que el discurso del rey, la actuación del rey, en el marco, por supuesto, de sus competencias constitucionales, hubiese sido más activo en favor de las demandas sostenidas por una gran mayoría de la ciudadanía de Cataluña? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero, como les decía, ha sido un referente positivo con sus pros y sus contras de los cambios sociales, políticos y económicos del conjunto del Estado a lo largo de los 38 últimos años. Siempre será opinable y habrá en este sentido muchas personas, incluso votantes nuestros, que no compartan esta posición. Siempre será opinable. Como cualquier servidor público, sus funciones y el balance de su ejercicio siempre será opinable. En cualquier caso, nosotros aquí queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento por sus aciertos. Agradecimiento que también, nadie se acuerda de ella, quiero expresar a una mujer que ha sido la reina Sofía. Pero miremos ahora hacia el futuro. Se habla de una nueva transición, de un momento clave de la historia de España, de cómo es que Convergencia y Unió, que estuvo en la primera transición, esa Convergencia y Unió, que tuvo un ponente constitucional, cómo es que ahora no se dispone a participar en lo que dice el momento clave de la historia de España con un voto positivo. Y aquí radica la respuesta. Sí, Convergencia y Unió estuvo, pero ahora no está. ¿Y por qué no está? Porque ustedes, las fuerzas mayoritarias de esta Cámara, llevan tiempo excluyéndonos de esa historia. Silencio, por favor. Insisto, el orador tiene que tener libertad clarísima de expresión. Llevan tiempo excluyéndonos de esa historia, del desarrollo de la transición y de la Constitución. No es una cuestión puramente territorial, como señalaba un ministro del Banco del Gobierno estas últimas horas, la que plantea Convergencia y Unió. Es una cuestión formal, es también una cuestión territorial, pero es una cuestión de fondo. Esos rumores que cuestionan mi afirmación de habernos excluido de la historia de España, deben acordarse que el 24 de febrero el jefe del Estado excluyó de una reunión clave para el futuro de la historia de España a Convergencia y Unió y, por supuesto, el Partido Nacionalista Vasco, pero a nosotros, que habíamos participado en el consenso constitucional. Debo recordarles que en esa historia de España ha habido un capítulo que el Tribunal Constitucional consideró apartado de la Constitución, de la que no solamente ustedes nos excluyeron, sino que pretendían excluir a Cataluña de aquello que se sentía integrada en un contexto de una España de nacionalidades y regiones, y me refiero a la LOAPA. Cuando hablo de excluirnos de la historia de España, quiero recordarles que recientemente ustedes reformaron la Constitución en su artículo 135 y nos excluyeron de la preparación de esa reforma de la Constitución. ¿Es también territorial? Claro que sí. También lo es, pero no simplemente territorial. En esos capítulos que les acabo de recordar, y si después hay más rumores, no tengo inconveniente en incrementar el listado de los mismos, ningún inconveniente, expulsaron de una historia compartida que nosotros